buenas noches. En nuestro programa de hoy abordaremos el tema del neoliberalismo, el poder de las grandes empresas y cómo es su relación con los ciudadanos. Estamos habituados a ver la concentración de poder que tienen las grandes multinacionales y cómo eso perjudica seriamente los beneficios y el bienestar social del que queremos disponer los ciudadanos. Este programa nos va a llevar, nos conducirá a un mercado muy complejo como es el mercado eléctrico y trataremos de explicarlo en la medida de lo posible para entender la gran complejidad que supone o representa este mercado. Buenas noches, amigos. En el programa de hoy vamos a hablar de neoliberalismo y ciudadanos. ¿Cuál es la relación entre las multinacionales, entre las empresas que concentran más poder en nuestra economía y el desarrollo de la vida normal, de la vida cotidiana de los ciudadanos? Y nos gustaría llegar desde aquí, sobre todo al mercado eléctrico, que está de actualidad y que ha suscitado grandes dudas y grandes conflictos entre las personas que nos relacionamos con él, que somos todos, ¿no?, como usuarios o como empresas. Buenas noches, chicos. Muchas gracias por acompañarme en otra nueva tertulia. Es un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, pues me gustaría empezar a tratar este tema hablando de qué entendemos por neoliberalismo, ¿no? No sé si, Alberto, ¿me puedes explicar un poquitín? Para entender el neoliberalismo, yo creo que antes debemos explicar la definición un poco del liberalismo económico. El liberalismo económico, lo que podemos explicarlo tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista más coloquial, y creo que es más conveniente hacerlo sobre esta segunda. El liberalismo económico es un sistema económico que se basa en la libertad de toma de decisiones de los distintos protagonistas de los mercados, guiados solamente por la razón que tienen ellos, que es básicamente el maximizar su beneficio. El mecanismo para llegar a un acuerdo entre unos y otros protagonistas de los mercados, que estos protagonistas, para aclararlo, pueden ser tanto el consumidor de a pie, o puede ser también empresas, tanto ofertantes como demandantes de un servicio. Y para llegar el mecanismo que se utiliza para llegar a un acuerdo no es otro que es el precio. O sea que entonces me queda claro que el liberalismo es un movimiento económico muy conocido, muy desarrollado académicamente, y me identifico con todos los postulados del liberalismo. Es decir, tenemos libertad de elección entre las partes. Los dos protagonistas del mercado, como bien dice Alberto, son la oferta y la demanda, la empresa y el consumidor. Sí. Y evidentemente el mecanismo por el cual nos ponemos de acuerdo es el precio. Sí. ¿De acuerdo? Hasta ahí fenomenal. ¿A qué llamamos entonces nuevo liberalismo? Porque si eso es el liberalismo, ¿qué es el neoliberalismo? Hombre, el neoliberalismo, como ello suena, es nuevo liberalismo, pero yo creo que tenemos que intentar entender esto como una especie de reacción, ¿no? De la misma manera, como hemos visto aquí hace poco con todo el tema del Racing, que hay una mala gestión y que, un asalto al palco que es un poco más, esto es un poco más light, por decirlo así, pero vemos que hay una Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que vemos que hay mucha desunión y tenemos que empezar a unir naciones. Y por otra parte, como todos sabéis, el liberalismo terminó en el crack del 29. Entonces ya, claro, cuando las cosas empiezan a ir mal, tú te vas dando cuenta que es que igual hay algo malo dentro de ello. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos hacer modificaciones para intentar lo que hemos tenido mejorarlo. Y entonces creamos este nuevo neoliberalismo. En sí... Perdóname, sí. ¿Fracasó entonces el liberalismo económico? Me hablas tú del crack del 29, que evidentemente inició una década, o más de una década realmente, de gran depresión en Estados Unidos y en todos los países en dependencia económica, ¿no?, de Estados Unidos, principalmente Europa. ¿Cae en decadencia ese sistema o hay todavía ganas de revitalizar ese sistema de otra manera y eso es lo que estáis llamando o hablando de...? Claro, tiene razón, como ha dicho Alberto, en sí ese liberalismo yo creo que excesivo o sin ningún tipo de barreras, sin ningún tipo de limitaciones, no está controlado y puede terminar mal, ¿no? Entonces, igual, más como tú has dicho, queremos tener lo mismo, pero revitalizarlo de una manera. Entonces, nos inventamos o formamos en lo que es el neoliberalismo, ¿no? Entonces, en sí lo que es que se diseñan o se fundan, unas instituciones que lo que sirven es para amparar a los trabajadores, ¿no? Nosotros tenemos el liberalismo, luego, debido, se puede decir, a la mala gestión, o ya veremos después, surge un comunismo porque los trabajadores no están una reacción, entonces aquí decimos, los trabajadores no están muy protegidos, creamos y diseñamos, es importante, las diseñamos nosotros, unas instituciones. En sí nos puede parecer que es muy positivo, ¿no? Hay unos trabajadores protegidos y es muy positivo. El problema es cuando lo utilizamos de una manera dañina. Como hemos visto en otros programas, cuando grandes inversiones de capital manejan esto y están detrás de lo que en el fondo para ellos acaba siendo una pantalla, porque recordemos que no hay nada mejor que no ser visto. Tú tienes una pantalla de una institución, entonces tú estás detrás, lo manejas todo
y no eres visto. Entonces, en sí, el neoliberalismo, quiero dejar claro, no sé si estaréis conmigo, que es positivo, ¿no? Porque defiende, o sea, tiene un interés, defendemos... A ver, ¿defiende la propiedad privada, el neoliberalismo? Sí. Igual que el liberalismo. Mantenemos más o menos las propiedades que ha dicho Los Alberto. postulados del liberalismo Claro, los mantiene el neoliberalismo. se mantiene. ¿Cuál es la diferencia? Porque tú me estás hablando de que el nuevo liberalismo económico, si no te he entendido mal, acepta las instituciones públicas, instituciones tanto nacionales como supranacionales. Me hablas tú pues, que a partir de la Segunda Guerra Mundial sobre todo pues, se constituye la ONU, se forma la OTAN, es decir, alianzas supranacionales para lograr una estabilidad no solo social, sino también económica y política, ¿no? Muy importante, social, militar, económica y política. Ese sistema, en principio, Ana, parece fabuloso, ¿no? Es decir, creamos una alianza internacional, creamos un sistema al que vamos a denominar nuevo liberalismo económico, donde nos seguimos guiando por la razón, ¿verdad? Sí. Donde las empresas quieren maximizar sus beneficios y el ciudadano su utilidad. ¿Tiene alguna sombra? ¿Tiene algún pero? Esto como porque Álvaro, yo no sé si que ibas apuntando por ahí, ¿no? Como diciendo que vamos ahí. Sí, pero no, él hablaba como de una pantalla, ¿no? Sí, Como si esas instituciones fueran una pantalla. Yo digo, ¿de qué? ¿Qué es lo que están...? Pues esto, como todo, tiene una serie de fallos. Por un lado encontramos los fallos económicos, como puede ser, por ejemplo, la inestabilidad, ya que tú cuando lo ves de primeras sí que te parece que sería un sistema perfecto. Sin embargo, a la práctica se ha podido observar que no lo es. Y existen muchas veces de falta hecho, de perdona que te interrumpa, efectivamente, todo el mundo decía que el liberalismo económico era el sistema a funcionar porque había libertad de elección, y el crack del 29 fue, digamos, la punta del iceberg que hizo explosionar, ¿no? El sistema, o implosionar, porque fue un sistema endogámico que se devoró a sí mismo. Las sombras vienen, o los fallos de los que tú hablas, fallos económicos, de inestabilidad, vienen porque el sistema funciona solo. ¿Cómo podemos eliminar o minimizar esos fallos? Me estás hablando de fallos, perdona que te interrumpa, fallos económicos y fallos sociales. Y fallos sociales. ¿Lo de los fallos económicos a qué te refieres? A la inestabilidad del Estado, ya que esto, pues al final... ¿Del Estado o de la economía? Sí, vale. De la economía, sí, porque esto, como todo, tiene interferencias y al fin y al cabo existe una cierta inestabilidad, no es perfecto, como hemos dicho, y luego además está en una serie de fallos sociales, ya que... ¿Qué fallos sociales tiene pues en cierto el liberalismo modo, económico? El que nace sin recursos muere sin recursos, por así decirlo, y no puede acceder bien a la educación, ni a la sanidad, ni a una serie de ventajas que tiene quien nace con una serie de poderes necesarias para cualquier persona. Bien, bueno, yo otra cosa que quería decir, que no lo dije antes, es que vale, sí, según la definición que he dicho antes, el liberalismo a mí me parece que es un sistema bastante adecuado y que se puede mantener hoy en día. Lo que pasa es que sobre el tapete la definición es muy buena, pero luego el problema está en llevarlo a la práctica. Al final todo tiene sus sombras y, como bien decía Álvaro, esas pantallas que al final te hacen estar detrás, que es lo que la gente busca para manejar. A ver si os he entendido, el neoliberalismo acepta todos los postulados del liberalismo, pero tiene que haber un cambio. Ese cambio, que son las instituciones públicas, la presencia del Estado en la economía, la presencia de instituciones nacionales y supranacionales, como lo decíamos, yo que sé, el Banco de España, nuestro Banco Central, el Banco Central Europeo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la propia Unión Europea, la Reserva Federal. Totalmente, ¿no? claro. Y es que yo creo que es muy importante lo que han dicho los dos. Alberto define un sistema de liberalismo, pero luego nos dice que es que hay fallos. Hay ¿no? fallos. Entonces, es que es muy simple. Yo con Alberto, digamos, voy a comprar un bolígrafo. Entonces, yo tengo un producto, como él ha dicho, nosotros nos entendemos por un precio, atendiendo a la demanda y la oferta, pero eso ya nos vamos a meter. En sí, no hay ningún problema. Ahora, yo contigo hago la misma operación, después la hago con Ana, pero luego Alberto la hace con Rafael, pero Ana luego la hace con Alberto y Rafael la empieza a hacer con Ana y ya viene aquí, ya las marionetas no sé muy bien qué viene. Entonces, multiplicamos los agentes y ahí es el desequilibrio que yo creo que es por donde va Ana, que dice que hay fallos económicos, que al ser un entramado tan enorme, sin ninguna de estas instituciones que luego se fundan para intentar evitar esto, es lógico, yo creo que tiene que explotar por algún lado y al final yo creo que es lo que pasó y lo que tenemos ahora con este neoliberalismo, intentar cambiar las cosas. Lo que pasa es que, claro, las instituciones se crean para regular esos fallos o minimizarlos. Por ejemplo, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la propia Unión Europea con todas sus instancias, en principio se crean para bien del ciudadano, ¿de acuerdo? Es decir, para que las empresas pequeñas, medianas y grandes, sobre todo las grandes, lo que llamamos hoy en día multinacionales, pues no hagan lo que quieran del mercado, ¿no? No abusen, digamos, de su posición de dominio. Y la pregunta es, ¿estas instituciones, estos organismos reguladores, están interviniendo favorablemente para el ciudadano? ¿Están realizando su trabajo? Bueno, estos presentan una doble actividad. Estoy viendo a Álvaro que se está calentando, a lo mejor algo va a soltar. Yo te veo.
intervenir, intervienen. Intervenir. Lo que es intervenir, claro, además, podemos intervenir mal, muy mal perfectamente. o peor. Pero es lo que hemos dicho. Yo creo que peor que no haya intervención, que fíjate tú que lo he criticado antes, es que la haya y sea nociva. Estoy totalmente de acuerdo. No sé si Alberto has oído eso. Fíjate, Pero el remedio hay para algo la peor enfermedad, casi. que no intervenga el Estado. Porque todos estamos de acuerdo, ¿no? Tiene que haber alguien, un regulador, papá Estado, que regule el mercado de trabajo y el mercado de bienes. Que nadie se pase aquí, que nadie abuse de los demás. Claro. Pero hay algo peor que no haya papá. Y es que mi papá sea irresponsable, sea corrupto, sea inepto. Claro. Prefiero no tener padre. A ver, yo es lo Eso que sí digo. está claro. Hay que intentar mantener una mente, o sea, mente fría, no lo que se dice, no tenemos ni túnicas naranjas ni cualquier otro aparataje, pero tenemos que intentar ser conscientes. No hay más que salir a la calle y si tú, bueno, preguntas un poco por Merkel, ahí tocas el Fondo Monetario Internacional, tal, la gente te puede hablar todo tipo de maravillas. Oye, ¿qué os parece ahora que dices lo de Merkel? Ese espionaje que se presume que hay detrás de pues, un gran mandatario, pues, ¿no? la principal economía de Europa, realmente, ¿no? ¿Qué os parece que haya espionaje detrás de un personaje político y económico de esta envergadura? ¿Qué os hace sentir al respecto? Porque hay muchas teorías, ¿no? Conspiracionistas, lo que hablábamos, ¿no? En el primer programa, la economía financiera, los fondos de inversión que dominan el mundo, que bueno, hay muchísimos rastros como para pensar que eso puede ser verdad. Claro, nos encontramos con una noticia, Alberto, que están espiando, escuchando a una persona como Merkel. Si espían a Merkel, estarán espiando a todo el mundo, a todo bicho viviente en política. ¿Quién espía a Merkel y por qué? ¿Tiene acaso que cumplir un guión y no se puede desviar de él? ¿Y queremos saber lo que piensa fuera de, digamos, de micrófonos? Pues hombre, yo no sé qué pensarán mis compañeros, pero yo la noticia no estoy muy al tanto. Sí tengo entendido que el presidente de los Estados Unidos, puede ser Obama, ha leído conversaciones, o sea, privadas. Y bueno, a mí eso me parece que es que estamos en un sistema tan globalizado y que ahora el que controla una herramienta como es el Internet puede manejar absolutamente todo, todo está informatizado. Yo creo que estamos expuestos de cara al público a cualquier tipo de acoso como este y a mí no me extrañaría que, tanto como se haya descubierto lo de Merkel, se pueda descubrir que no el presidente de los Estados Unidos, sino cualquier otro presidente o cualquier otro alto cargo, agencia de inteligencia, FBI, etcétera, pueda estar investigando casos de facturas, etcétera, de empresas solo con el fin de ganarlas, aplastarlas, todo información competencia. privilegiada que al fin y al cabo da poder. Eso es como ya dijimos en la bolsa. Hablando de poder, este programa habla de neoliberalismo y queremos llegar, a ver si somos capaces de conducirlo hasta el mercado eléctrico, pues porque está de actualidad y nos interesa a todos. Hablando de poder, ¿tienen poder las grandes empresas? ¿Tienen poder las multinacionales sobre el bien natural, sobre los ciudadanos, sobre la legislación vigente en un país? Bueno, ¿Me podéis poner algún caso? Yo te podía poner un ejemplo. Bueno, no hay más que abrir el periódico todos los días y encontrar una cantidad de ejemplos sobre grandes empresas, empresas internacionales que tienen mucho poder en el ámbito nacional, tanto, por ejemplo, una empresa como es Cemex, que es una empresa de cementos mexicana, ha tenido un caso que ha salido en las noticias, es pública la noticia, de facturas falsas. Facturas falsas, me imagino que con la intención de rebajar su beneficio. Sí, no declaran los gastos que son. Declaran los beneficios para pagar menos impuestos. Eso es. Sí, es verdad, problema esa con los noticia, impuestos. Creo recordar que salió, no sé si ha sido este mismo mes de enero o en diciembre del año pasado. Sí, puede ser, sí. Hace nada. Sí, es bastante reciente. Entonces, la funcionaria del cuerpo de la agencia tributaria llevó a cabo el caso, estuvo investigando y impuso una sanción de 450 millones de euros sobre la empresa. Es una cantidad bastante considerable, razonable, sí. considerable. Hay que conseguir. Algo habrá hecho. Eso es. Pero sí, es una cantidad importante, sí. Entonces, al final de esta noticia, bueno, yo simplemente leo tanto la funcionaria como su supervisor fueron destituidos del caso y ganó Cemex. No sé, impuso ahora que lo dices, si recuerdo, no sé si habéis leído la noticia, pero es cierto que se abrió un expediente de una gran cuenta, como es la de Cemex, con una sanción de ese importe, que eso lo desconocía. Pero sí es cierto, ahora que lo dices, que se armó un gran revuelo porque hubo destituciones. Los técnicos de Hacienda, pues creo que hacen muy bien su trabajo, pero se encuentran con este poder que llamamos manifestaciones del neoliberalismo, donde, como tú bien decías, las grandes empresas
no solo aceptan las instituciones, como puede ser la agencia tributaria, sino que las diseñan, las manejan e incluso las pueden hasta pervertir. Claro, a mí lo que... Sí. Perdona, si antes de seguir, lo que me llamó la atención verdaderamente de esta noticia no fue simplemente el caso, sino que después de esto, para evitar futuros problemas, el gobierno del actual presidente Rajoy, lo que hizo fue que el director general tuviese de la agencia tributaria, lo que hace es pone a dedo, por así decirlo, para que nos entendamos, al funcionario, al inspector, que van a llevar el caso con grandes empresas con gran peso, a nivel internacional, nacional en este caso. Lo que hace es poner a dedo al funcionario que él considere oportuno para decir, vale, pues este caso le va a llevar esta empresa o sea, este funcionario o este. A mí eso, bueno, yo trato de ser lo más objetivo posible. Haya cada uno que haga el juicio que quiera, pero bueno. ¿Os parece bien eso? Que el señor presidente del gobierno o el Consejo de Ministros, quien lo decida, diga, vamos a poner como alto cargo, como director de la agencia tributaria, que es un alto cargo, a una persona de confianza, obviamente, pero que sea capaz de coordinar el proceso de inspección, sobre todo para las grandes cuentas. Es decir, si hay un caso que huele a corruptela, como pueda ser el de Cemex, lo decimos siempre basándonos en noticias publicadas en medios de comunicación, Datos faltaría más, objetivos. faltaría más, pero bueno, ¿os parece bien que sea este señor, que es un alto cargo y por supuesto, por lo tanto, una persona designada, como bien decías, libremente por el gobierno, como se suele decir, un cargo a dedo, ¿no? Sí. Que sea capaz de designar qué inspector se encarga de qué expediente? A mí Esto es no que- huele un poco a... sí. Suena un poco estoy mal. dirigiendo Sí. el Es que trabajo eso- de la inspección a mí- tributaria. Eso me recuerda a... Bueno, yo ahora quería formular la siguiente pregunta yo, si me lo permites. ¿Cómo no? ¿Dónde hemos dejado la separación de poderes? Por eso, ¿no? Que Esa me va a entrar separación una entre- carcajada ahora de lo de la separación de poderes. Esa separación entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que Muy bueno, buena- si... muy buena apreciación, Bueno, claro. no, No os no, han no. enseñado en el colegio a vosotros, y si no os lo han enseñado lo habréis La leído, separación visto de poderes. hasta la saciedad. La separación de poderes es uno de los pilares, ¿no?, de la democracia en todo el mundo. Porque si no hay separación de poderes, lo que hay es una concentración, Eso un es. totalitarismo. A mí lo que me remonta es a hace ya unos cuantos siglos, nos pasamos en vamos nos al fijamos en el absolutismo, por ejemplo. Ahí no había separación de poderes, ahí era el rey que decía esto y te tenías que callar, era eso y punto. Ahora se ha estado persiguiendo durante bastantes siglos la separación de poderes, el decir, vale, vamos a tener una persona que dirija el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿No os parece, Álvaro, que esto es como lo que decíamos Sí. antes, Ana, que hay algo peor que no tener Estado, ¿no? Y es que lo haya y sea Vale, malo, eso es. inepto, corrupto, pues hay algo peor que tener una dictadura. Bueno, sí, y es pero tener claro. una falsa dictadura. Está ¿de claro acuerdo? que con actuaciones, Quitémonos la careta. con actuaciones como esta, lo único que se demuestra es que es una mera e hipócrita declaración de intenciones, porque no existe una división Correcto, de yo estoy de poderes. acuerdo en eso. Es una declaración totalmente, como bien dices, hipócrita. Yo adopto la misma expresión. Claro, lo que pasa es que no sé si nos ven como que somos un poquito tontos o no sé, porque Debemos serlo, seguramente. todos los niños de España es ciencias sociales, que sí, Eso que es. sí la Revolución Francesa, que sí. Anda que nos habrán dado la lata, ¿eh? A que sí estudiar. Rousseau, que sí tal. Montesquieu Al tal, final- no, yo creo que no lo sabemos, oye, Bueno. mejor que muchos resultados de fútbol. Y luego, llega Al tal, final- claro, es muy bonito tenerlo en el papel, que todo el mundo crea que es eso, Eso y es. luego decirte. Además es que es lo que yo decía antes, no quiero ser insistente, pero lo que es peor que tal, es decirte, mira, tú que eres un poquito blando, me llevas este tema, así, oye, no vamos a tener, porque si no los mexicanos luego tal, entonces digo, oye, Eso ¿esto qué va a ser separación de poderes? Esto es una chustilla, y yo con todos los respetos, y lo peor de todo es que nos creemos que estamos aquí en el Estado de Derecho y tal, y sale esa. A mí lo que me parece increíble, separación de poderes es que el máximo órgano judicial, el Tribunal Constitucional, sean cargos políticos. Que, Eso es una aberración. Total. Es una aberración. que haya ahí dentro jueces que no son jueces, que muchas veces el presidente del Consejo es que no lo sea. O sea, vamos a ver, una cosa Pues que eso, es... Álvaro, ¿te acuerdas como nuestra extraordinaria ministra de Sanidad, mi amiga Leire Pajín, que sabéis que la adoro? Y la mía, me Hombre, encanta. hombre, por Dios. Leire Pajín, de verdad, con todo el respeto del mundo y todo el cariño del mundo, te queremos mucho, pero vamos a ver, que para ser dirigente de un ministerio tan importante como el de Sanidad,
pues creemos que hace falta unas competencias, no sé. Mínimas. Un médico estudia muchísimos años, ¿verdad?, para llegar pues a su titulación, que requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio y una formación muy amplia. Pues por esa misma razón, decimos Leire Pajín, con muchísimo cariño. Pero vamos, que esto es extensible a todos nuestros políticos. Es que yo, desde mi punto de vista, es más fuerte todavía que sea el máximo órgano judicial que tenga a estas personalidades tan preparadas como Leire Pajín, que les tenga ahí dirigiendo. O sea, me parece todavía más fuerte. Claro, el ciudadano se hará una pregunta lógica, ¿no? Decir, bueno, para jugar en un equipo de primera división y ser una estrella, hay que llevar muchos años jugando, pasar muchas pruebas, muchos casting deportivos, entrenar muchas horas, y a lo mejor llegas con mucha suerte y mucho sacrificio. Aquí no, aquí hay una autovía, una autopista sin peaje y llegan... A ver, y es lo que dice todos la gente, amontonados. eso de la tecnocracia, que deben de gobernar los técnicos, y luego muchos dicen, no, porque es que esto es increíble, porque tienen que ser los políticos. Es que a mí ha habido, y yo digo, no distingo de ideologías porque creo que al final todos vienen a ser lo mismo. Es que tienen una ideología común, no sé si os dais cuenta. Es decir, yo puedo tener una ideología de etiqueta, de chaqueta, puedo vestirme con una chaqueta verde, con una chaqueta azul o una chaqueta amarilla. Pero si luego actúo de la misma manera que el otro, que lleva otra chaqueta, tenemos una ideología común. Es lo que la digo. del interés propio, Claro, y luego, el corporativismo. A ver, ¿No os luego parece? vemos que, sin meterse en nada, hay partidos que tienen gente más preparada que otros, pero eso es otra cosa. Yo sinceramente defiendo que, por ejemplo, la máxima cabeza de un ministerio tiene que ser, en teoría, el hombre más preparado para ello. El hombre más preparado. ¿Estáis de acuerdo en Totalmente eso? de acuerdo. El Parece Ministerio de lógico, ¿no? Defensa, lo lógico fuese que fuese un militar y ya viene tal, pero no. El Ministerio de Sanidad, un doctor de reconocido prestigio, como era la señorita que hemos nombrado, pues eso, un doctor en todo. Es En que cada cargo una lo persona, mejor. de verdad, que aparece en una rueda de prensa con una pulsera, que es Pero bueno, Power pobre, Balance. ya vamos a... Es una anécdota, Bueno, vale, pero que una por persona no que decir- representa, no sé, la medicina, la ciencia en España, que aparezca con una pulsera que estaba entonces de moda, la Power Balance, que hacía, ¿os acordáis, no? Sí, Ah, para el maravillas. equilibrio. Por el amor de Era- Dios. levitabas. Power Balance, levitabas. Usted es ministra de Sanidad, que se supone Bueno, que y como defiende otros a un gremio de ministerios, científicos. y, pero bueno. y como otros ministerios, también el de Defensa, que también fue dirigido, pero bueno, como no nos vamos a meter en eso... y estamos Separación en de esto. poderes. ¿Recordáis lo que era porque lo hablamos en el primer programa, la teoría de las puertas giratorias? Usted entra por esta puerta Sí, como diputado, correcto. como senador, y usted sale por la misma puerta y entra a otra puerta, que es la de una empresa Sí, privada, es un Como el punto que nos clásico. quedó por la que pendiente. usted ha legislado a favor mientras estaba como diputado Eso es. o como senador. ¿Me dejáis que os cite unas personas, a ver si os suenan? Un tal Felipe González, ¿os suena? Yo, Sí. yo creo que... Vale, presidente de gobierno durante muchos años, el presidente más longevo políticamente, por lo menos como presidente de gobierno. Consejo asesor, asesor consejero, perdón, de gas natural Fenosa. Curiosamente privatizó participó en la privatización, perdón, de esta empresa. Un tal José María Aznar, ¿os suena? Seguro. También. Vale, en Endesa. Narcís Serra, este igual os suena menos, pero bueno, también ministro del PSOE. Endesa. Luis de Guindos, os tiene que sonar. Sí. Aconsejó a Endesa, como asesor de Endesa. No es consejero, pero sí intervino en, en un diseño de políticas, un consejo de, un diseño de políticas que pudieran convenir a esta empresa privada. Lo cual me parece muy bien como economista, pero que puede suscitar dudas de decir, hombre, un hombre que está en el gobierno, que ha favorecido a la empresa privada, cosa muy legítima por otro lado, pero que puede haber dudas de, ahora, ¿para quién vas a gobernar? ¿Para aquella empresa a la que aconsejabas o para el ciudadano de a pie con todos los problemas que se nos están viniendo encima, por culpa de estas directrices europeas de recortar, recortar y recortar? Narcís Serra, Luis de Guindos, Ana Palacio, Manuel Marín, os estoy hablando PP, PSOE, PP, PSOE, Elena Salgado, Ángela Cebes, Pedro Solbes, José Luis Olivas, Miguel Boyer. Y un largo etcétera. Me hace falta, bueno, Sí. no terminaría nunca. Tontería. Toda la estantería probablemente. PP, PSOE, PSOE, pero encontraríamos otros partidos políticos, Iberdrola, Endesa, Enel, Hidrocantábrico, la antigua Hidrocantábrico, que ahora es EDP. Es decir, los presidentes, ministros y altos cargos, ahora mismo todos con el ex delante, ex ministros, etcétera, están, muchos de ellos, o han pasado por estas empresas, curiosamente eléctricas. ¿Qué sospecha puede levantar esto a un ciudadano, más allá de que esto sea bueno o sea malo? Porque todo el mundo tiene derecho,
e incluso, lógicamente, nuestros políticos a trabajar el día de mañana en una empresa privada. O sea, Dios me libre de decir lo contrario. Pero ¿qué sospecha puede suscitar esto ante el ciudadano, sobre todo viendo lo que está sucediendo? Nosotros, bueno, yo por lo menos, basándome simplemente en datos objetivos como los que tienes ahí puestos, vamos a ver, son noticias y son puestos en los que ya tenemos, o sea, tenemos constancia. Vamos a ver, una persona que es ex ministra, ex presidente, que haya una cierta lista de páginas y páginas en los que sale de ahí... Todos parece que es sospechoso, ¿no? Que hay personas cuanto que están menos en el es gobierno sospechoso. y después se garantizan un sueldazo en la empresa privada. Eso es. Puede suscitar sospechas. No, a ver, Una empresa privada a la que han beneficiado. A la que han anteriormente. beneficiado con sus Políticas. distintas políticas. totalmente de acuerdo con Ana. En sí, lo primero, ser presidente del gobierno no pasa nada. Vamos a poner el caso del señor Aznar. Ser presidente del gobierno no pasa nada. Luego ir a Endesa en sí no tiene ningún problema. Pero luego si empiezas a excavar y ves que es que fue él el que privatizó, es que, claro, luego ha ido justo a esa, es que ahí es ya la Ese es pantalla el problema. de la que estamos hablando. Porque claro, si yo te digo, oye, te voy a dar 1 milloncito de euros, ya veremos luego, y dentro de 3 años, hombre, Álvaro trabaja en la empresa de Ana, y dices, oye, te huele un poco, ¿no? Chicos, como siempre se nos va el tiempo volando, volando. Me gustaría que habláramos del mercado eléctrico. ¿Os parece que le metamos mano en un próximo programa, que será inmediatamente, ¿de acuerdo? Para Perfecto. el próximo viernes. Encantados Nos de metemos con participar. el mercado eléctrico, vemos las sombras y las luces, nunca mejor dicho, del mercado eléctrico. Y queridos amigos, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo programa para tratar el mercado eléctrico.